Buenos días, aquí estamos de vuelta en STEM Minutes for Future, otra vez en YouTube. Recordad que también os podéis escuchar en iVoox y en Spotify. Y hoy tenemos con nosotros aquí a una persona que literalmente da vida a los robots. Ella es ingeniera, es pionera y es una auténtica inspiración para todas las personas que quieren combinar tecnología con lo que podría ser hasta magia futurista. Concha Monge es doctora en Ingeniería Industrial, es catedrática en la Universidad Carlos III de Madrid y es una de las personas que desarrolló uno de los robots humanoides más avanzados de Europa. Ella lideró el proyecto de Theo, que es un robot que permite hacer tareas cotidianas e incluso puede hablar en lengua de signos. Ha recibido numerosos premios como el premio Ada Byron a la mujer tecnóloga, a la mejor científica contemporánea en 2017 e incluso ha colaborado como asesora científica en una película. Bienvenida, Concha. Muchas gracias, un placer estar aquí y encantada de dedicar este ratito a charlar. Muchísimas gracias a ti. Creo que la primera pregunta es obvia y es ¿por qué estudiaste ingeniería industrial en aquella época? Que además no debía ser nada corriente que una mujer lo hiciera. Bueno, yo creo que hubo dos factores. Uno fue que cayeron en mis manos varios dispositivos con muchos botones y que hacían sonidos, ruido, y a mí eso me gustaba muchísimo. No sé, pero por ejemplo un videojuego de los de aquel entonces, que eran pequeñitos, eran consolas muy chiquititas, que solo era para jugar a un juego, ¿no? Pues tuve varias y me motivaba un montón, ¿no? Y luego también mi padre ha sido toda su vida pues profesor de formación profesional en ramas como la electrónica y la electricidad, y en casa siempre había televisores, radios destripadas, él las arreglaba, incluso con sus alumnos las construía. Y no sé, de alguna manera todo lo que tiene que ver con las máquinas, con lo que hay ahí dentro y con el entenderse, ¿no? Con las máquinas y conocer cómo funcionan, siempre me ha atraído mucho. Yo creo que eso fue la chispa que luego me ha hecho dedicarme a esto. Entonces el camino hacia la robótica fue casi obvio, ¿no? De ahí. Bueno, pero yo en ese momento no lo tenía tan claro. Ten en cuenta que hablamos de hace muchísimo tiempo, muchas décadas ya, y entonces la palabra robot prácticamente no aparecía en el día a día nunca, ¿eh? Entonces, bueno, quizás yo además estaba más motivada en ese momento por la ingeniería en imagen y sonido. Las telecomunicaciones en imagen y sonido me atraían muchísimo porque siempre me ha gustado mucho la música. Y bueno, tenía también cierto contacto con la radio desde dentro, entonces, no sé, me agradaba mucho esto de ponerme en un micrófono y poder grabar, y ¿no? Ese manejo de lo que sucedía ahí siempre me había llamado muchísimo la atención, y yo creo que eso fue lo que finalmente me terminó conectando a la ingeniería. Más la música, fíjate, que por supuesto un robot que en aquel momento ni pensé que se hiciera, ¿no? ¿Y tuviste alguna, bueno, no has contado a tus padres, pero alguna referente mujer en la que tú como que te vieras reflejada a la hora de tomar estas decisiones? No, la verdad es que no. No. Yo siempre en eso he sido muy terrenal. Yo me he dejado, en mí ha permeado mucho la influencia de mis profesores y de mis padres y de mi familia en general, ¿no? Entonces sí que es verdad que he tenido profesoras que han marcado un poco mi trayectoria profesional. Por ejemplo, Inmaculada, mi profesora de matemáticas, cuando estaba en sexto de GB, desde luego a ella le debo esa pasión por las matemáticas y, bueno, tan fundamentales en una carrera como la ingeniería, ¿no? Y también me ha pasado parecido con mi gusto por los idiomas, con mi profesora de inglés, es decir, bueno, yo creo que me he nutrido de gente que me ha sabido transmitir los conocimientos y lo han hecho de una forma apasionada, y entonces era como imposible no caer en que te gustara esto, ¿no? De hecho, tuve mis serias dudas en dedicarme a filología inglesa, ¿no? A hacer una carrera de filología o bueno, incluso de música, porque también tuve mi profesora de conservatorio, previamente fue mi profesora en una academia, y de pequeñita me enseñó a tocar el piano y la flauta y estas cosas, y por ella me viene la pasión musical también, ¿no? Entonces yo creo que esas son mis referentes, y luego en casa, por supuesto, mi padre y mi madre. Mi padre a nivel técnico, porque su campo a mí me atraía mucho, y mi madre, que ha sido una persona pues que me ha inculcado unos valores del esfuerzo ¿no? y del acompañamiento y deportivo y a donde sea. Y ha apostado mucho por lo que a mí me gustaba, y gracias a ella, pues, oye, un poco mis pasiones se han podido ir desarrollando con mucha seguridad y con mucha libertad, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Sí, sí, desde luego. Entonces, teniendo tantos frentes abiertos o tantas inquietudes,
¿Qué fue después de haber estudiado esto lo que te hizo ya tirar un poco más hacia la investigación y no dedicarte a la industria, algo que es casi obvio, haciendo Sí. ingeniería industrial? Bueno, yo es que tengo vocación docente, esa es la realidad. Siempre me ha encantado transmitir el conocimiento. Entonces yo recuerdo en mi casa contarle la lección a mi madre y lo tenía que hacer de una manera que ella la entendiera porque ella no tiene conocimientos técnicos. Yo estudiaba en ingeniería y recuerdo contarle cosas de circuitos, incluso mi tesis doctoral, que era compleja de entender por gente que no fuera un poco del área, ¿no? Integrales y derivadas de orden no entero, fraccionario, que era aquello. Tú le preguntas a mi madre ahora mismo de qué iba mi tesis y te lo resume mejor que yo, y esto es como te lo digo. Entonces, bueno, esta vocación un poco, ¿no? Este gusto por transmitir, al final luego tuve la suerte de poder dar clase durante la realización de la tesis y vi que me encantaba, ¿no? El poder poner en mis propias palabras el conocimiento de manera que los otros lo pudieran entender. Y para mí esa ha sido y sigue siendo mi vocación, que por supuesto va vinculada a la investigación, porque la universidad no puede ser de otra manera. Y bueno, pues eso al final ha sido pues lo que me decantó a seguir en la universidad y no en la industria. También porque mi área de investigación para mí es muy enriquecedora y puedo desarrollar robots o plataformas tecnológicas de muy diversa índole con mucha más libertad quizás de la que lo pudiera haber hecho trabajando para una empresa, ¿no? Y ahora que mencionas los robots, es una pregunta que llevo queriendo hacerte desde que supimos que te íbamos a entrevistar. ¿Cómo surge Teo? Bueno, Teo, realmente la esencia de Teo ya estaba cuando yo llegué a esta universidad. Yo llegué pues en el 2006 y bueno, existía un robot humanoide que se llamaba RH1 que estaba, sí, no lo sabíamos, pero estaba ya casi a punto de colapsar porque bueno, se cayó justo aquí en los pasillos en una prueba que hizo un doctorando para su tesis, un vídeo final y el robot se cayó y yo todavía recuerdo el ruido, que no quise ni salir del despacho porque sabía lo que había pasado y no salí, te lo prometo de verdad que no salí porque sabía que aquello se había roto, que había sido seria la cosa y no y bueno, era algo pues crítico porque era mucha inversión, era el único robot que teníamos y bueno, pues efectivamente hubo que empezar a pensar en hacer uno nuevo y ahí nace Teo. Y entonces Teo no es un invento mío, ni muchísimo menos, es el trabajo de un equipo de no muchos, porque es verdad que éramos poquitos, éramos como 6, y bueno, pues a base de reuniones, de diseño, de decisiones, pues se fue construyendo y se fue dotando de habilidades y ahora mismo pues es el robot que es, ¿no? Ya un poquito viejete, tengo que decir, ahora hay un boom de humanoides importante, y nos cuesta mucho competir claramente con empresas, por ejemplo, chinas, que ahora ya te hacen un humanoide y te lo venden pues a un precio muy asequible, ¿no? Es difícil estar ahí, pero bueno, nosotros seguimos dotando al robot de habilidades, que es para lo que lo queremos. Para nosotros es una plataforma muy interesante para probar habilidades en robots, habilidades de locomoción, de manipulación, de inteligencia artificial, ¿no? Que requieran algoritmos de inteligencia artificial. Es una plataforma maravillosa porque además es compleja, o sea, es un reto hacer caminar un robot, ¿no? Y ahí podemos pues experimentar todas las dificultades que a lo mejor en otros robots pues no están presentes porque tienen ruedas y no se van a caer, ¿verdad? Y bueno, pues nos permite ir avanzando. Claro, claro. Vale, tengo un montón de preguntas sobre esto. ¿Cómo es el equipo? ¿Qué hace un robot? Porque tú has dicho, somos 6 personas, pero es un equipo multidisciplinar, ¿sabéis Sí. todos de lo mismo? ¿Cómo os organizáis un poco para llevar a cabo el proyecto? Todos los proyectos que embarcamos en robótica son muy multidisciplinares. Tenemos muy distintos perfiles. Gente que es muy del área de la informática, por ejemplo, con grandes dotes de programación. Hay gente de la parte mecánica que interviene mucho en el diseño, electrónica, pues para todo el tema de control, ¿no? de comunicaciones del robot, etcétera. Incluso te puedo decir, tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos bioingenieros, porque además hacemos una robótica muy bioinspirada cada vez más. Ahora, por ejemplo, el proyecto que lidero, pues estoy muy emocionada con él. Es un proyecto para hacer una órtesis cervical para personas que tienen problemas para mover el cuello por ejemplo, un paciente con ELA, ¿no? Que no es capaz de soportar su propia cabeza. Entonces, bueno, estamos intentando impactar en ese sector más asistencial bueno, pues ahí requerimos un perfil
pues más en conexión con el humano, con el cuerpo humano, con la biología, y ahí los bioingenieros nos aportan muchísimo. Entonces, bueno, incluso hemos tenido en el equipo artistas. Teo en su momento, pues se le diseñó una carcasa y colaboró con nosotros una artista maravillosa, Marina Naya, que bueno, pues es muy conocida y bueno, pues se embarcó en el proyecto y aquí estuvimos con ella diseñando, incluso pues tomándole medidas al robot para poder hacer las carcasas, ¿no? Bueno, es muy interesante y eso también, esa multidisciplinaridad ayuda enriquece un montón, ¿no? Y ayuda a que aprendamos todos de todos. Claro, y probablemente que sea posible un robot también como Eso deseas. es. ¿Cuáles dirías tú que son, pues supongo que le vais cambiando lo que puede hacer o no puede hacer, pero cuáles dirías tú que son o que han sido las características que más te han llamado la atención o lo que habéis podido hacer con Teo que más te ha llamado la atención? Yo diría que lo que más me llama la atención es lo que no hemos conseguido hacer bien, ¿no? Porque honestamente hay cosas, hay retos que pues otros pues a lo mejor lo hacen mejor que nosotros o porque tienen plataformas más avanzadas, más modernas, tienen más dinero, pero una de las cosas, uno de los retos grandes con Teo es la locomoción, es que camine correctamente, ¿no? Es cierto que en aquel momento cuando hicimos el robot, pues la tecnología que compramos para poderlo construir era la que en ese momento pues teníamos accesible, no solamente porque estuviera en el mercado, sino porque nos pudiéramos permitir comprarla, que no es barata. Hacer un proyecto de este tipo son muchos proyectos concatenados y mucho dinero. Ahora mismo pues tendríamos que plantearnos hacer un robot desde cero porque por mucho que intentemos actualizar el robot, muchas de las actualizaciones implicarían rediseñarlo. No puedo quitar un componente y poner otro porque en tamaño y en especificaciones no. Esto es como intentar cambiarle la rótula a una persona por la rótula más pequeña, ¿no? Y más potente de otra. Pues hay veces que no se puede, ¿no? Entonces, bueno, el reto fundamental para nosotros es la locomoción y ahí queremos insistir y seguimos insistiendo mucho. ¿Has tenido algún desafío ético a la hora de trabajar con robots, ya más allá de Teo? Sinceramente no. Justo en los proyectos que nosotros desarrollamos, por supuesto el humano está en el centro, entonces lo consideramos como ahora hay un término que se emplea muchísimo que es el human in the loop, el humano en el lazo, es decir, está en el centro y el robot tiene que diseñarse teniendo en mente para dar un servicio al humano. Entonces, desde ese punto de vista, toda nuestra investigación es centrada en el humano y, por tanto, pues tenemos que cuidar de que el robot no haga daño al humano, evidentemente, y demás, ¿no? Más allá de la parte física, en nuestro caso, concretamente, no entran en juego otras consideraciones éticas. Entonces tenemos muy claro que no va a pasar como en todas estas películas de ciencia ficción, que de repente hacemos un ejército de robots y se vuelven todos contra la persona, que es lo que ahora mismo la gente se piensa un poco con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, los robots que se diseñan realmente están diseñados para cosas muy concretas y no van a de repente volverse locos. Espero. Bueno, es verdad, ¿no? Los robots en general están planteados para una aplicación muy concreta. Cuando hablamos de un robot que se revela y que atenta contra el humano y demás, estamos primero dotándole de una capacidad que hoy en día no tiene, lo estamos suponiendo demasiado generalista como para, ¿no? Entender cuál es el entorno que le rodea, analizarlo, entenderlo como una amenaza, quererse revelar, eso, en fin, hablamos de unos niveles de inteligencia muy superiores a los que hoy en día puede todavía alcanzar un robot. Y no sé si en algún momento los alcanzará. Yo ya no me atrevo a decir que no, porque la cosa avanza muy rápido con la IA. Pero bueno, no estamos en ese punto. Yo creo que al final, bueno, lo que sí que desde luego es necesario es tener un entorno de desarrollo con reglas, leyes y aspectos éticos que debamos garantizar que se cumplan. Pero no hay que esperar a tener ese robot que decida, no, es que en lo pequeño, cada cosa a su nivel, puede regularse y debe regularse, de manera que eso se vaya implantando poco a poco y sobre todo que permee en la sociedad y en los desarrolladores que debe ser así. Si el conflicto no va a ser que el robot, no, todo eso no depende del robot, depende de quién desarrolla el robot. Claro. Y has hablado de la inteligencia artificial en los robots. ¿Qué impacto ha tenido, tú que lo has vivido desde que no había nada de esto hasta la revolución que tenemos actualmente? ¿Qué impacto ha tenido la inteligencia artificial en la robótica y en concreto en los robots que vosotros hacéis?
la inteligencia artificial ha impactado de lleno, vamos. Ya decide por nosotros en muchas facetas, ¿no? Aunque sean sencillas y pequeñas. En robótica es verdad que es más complejo porque la inteligencia artificial se maneja muy bien y tiene una curva de crecimiento muy exponencial cuando hablamos solo de una máquina donde se implementa y procesa datos y decide, pero cuando toda esta capacidad de cómputo y de decisión la implantas en un cuerpo robótico, ya adquiere, bueno, pues una componente distinta. El hecho de dedicarla a gestionar un cuerpo de manera que pueda hacer tareas, que sea seguro, que sea robusto, que el robot no se caiga, que no te golpee, si te está golpeando, que sepa cómo frenarse, desacelerarse. Esto la hace más complicada de implementar. El cuerpo siempre, ¿no? Si pensamos en el humano, el cuerpo siempre es como una carga, un escollo que nos limita, ¿no? La cabeza va muy bien, pero el cuerpo me falla. Pues esto es algo parecido. Ponerlos a las dos de acuerdo, a la inteligencia y al cuerpo, es algo complejo. Pero evidentemente ha permitido que hoy en día los robots puedan aprender a una velocidad mucho más rápida y puedan entender también mejor el entorno que les rodea y bueno, pues tener habilidades que hasta hace poco pues costaba mucho más tiempo evolucionar en un robot de lo que cuesta ahora. Creo que todavía hay mucho por alcanzar, muchísimo, pero desde luego es una componente fundamental que ha llegado para quedarse y ahora ya un robot no se puede entender, desde mi punto de vista, sin inteligencia artificial. Así como sí que se puede entender una inteligencia artificial sin un robot. Y nos has hablado de que Teo es capaz de hacer tareas cotidianas y supongo que hay más robots humanoides del estilo. ¿Cuál crees tú que es el impacto de este tipo de robots o cuál queréis que sea el impacto en la vida de una persona de a pie o de un colectivo a lo mejor determinado? Y con esto yo creo que va un poco también ligado a mi siguiente pregunta. Supongo que Concha siempre ha estado ligado, más o menos, a Teo, porque es al final por Sí. Pero hay vida más allá de Teo, Sí, tu trabajo, porque toda esta pregunta no sobre Teo, pero tu trabajo, como nos contaba, un poquito más allá. ¿Nos puedes contar qué Sí, otras cosas? sí, a ver, cuando yo llegué, pues Teo fue la plataforma en la que yo apliqué la investigación que había desarrollado en mi tesis doctoral. De forma natural era lo que surgió
y yo en mi tesis había trabajado en estrategias de control de sistemas, entonces Theo es una plataforma ideal para probar y mejorar, y estuve trabajando en la caminata del robot, pero es cierto que hubo un momento donde nació en mí un interés de desarrollar articulaciones blandas para el robot, para Theo. Entonces, a través de una estancia que hice en el DLR, en el Instituto Aeroespacial Alemán, empecé a trabajar allí en una articulación muy sencilla, actuada por tendones, y bueno, con el tiempo desarrollamos aquí una versión mucho más potente, más escalada, e hicimos un cuello para Theo, un cuello blando con tendones. Y funcionó muy bien, luego lo mejoramos y lo hicimos a modo de, esa articulación la empleamos a modo de brazo y la patentamos. Y hemos hecho una articulación muy versátil que la podemos implementar en cualquier tipo de robot y que ahora va a ser, por ejemplo, una componente fundamental de nuestro collarín, de nuestra órtesis cervical, ¿no? Tiene así forma de toblerones, como un toblerone de chocolate literalmente, y lo que hacemos es que en los vértices, a lo largo de todo el toblerone, vamos metiendo unos tendones y tiramos de los tendones y eso hace que se doble, ¿no? Y bueno, pues esto nos está trayendo mucho, nos ha dado muy buenos resultados y nos está trayendo proyectos muy interesantes, y desde luego hace ya unos años, por lo menos pues casi 10 años, llevo dedicando la investigación a una robótica mucho más asistencial, más en contacto con el cuerpo humano, y espero poder seguir por esa línea porque es lo que más me satisface ahora mismo. Y ahora que nos has contado que, bueno, pues los últimos, a lo mejor 10, 20 años de tu vida se han pasado trabajando con robots, ¿alguna anécdota divertida que recuerdes de tu trabajo con ellos? Uf, bueno, hay una anécdota. Bueno, recuerdo que en 2018 organizamos un congreso a nivel internacional mundial, el más relevante en robótica, que se llama AIROS 2018 fue. Y recuerdo que venía el rey a inaugurar el congreso, y entonces había un show con un robot que no era nuestro, era un perrito robot, y estaba el CEO de esa empresa y demás, ¿no? Y recuerdo estar haciendo ensayos con el perrito en el escenario y de repente el perrito se para y madre mía, se ha parado, y entonces se había quedado sin batería y era el estrés, ¿no? Y hubo que cambiarle la batería y, bueno, porque había otro perrito. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que al final la tecnología, bueno, pues una cosa es lo que se ve en la tele y otra cosa es la realidad. Pues la batería se acaba pronto, puede que el perrito, el robot, se caiga, no funcione bien y tal, ¿no? De hecho, la anécdota fue que ante esto pues se decidió que el robot pues no bajara, porque había un escenario con unas escaleras y bajaba a la primera fila y ahí es donde estaba sentado el rey. Se decidió que el robot no bajara ahí por si... Por los riesgos. Claro, seguridad de la Casa Real dijo no, por si acaso. Y entonces, bueno, con toda la razón del mundo, nos quedamos en el escenario. Bueno, se quedó el CEO contando su empresa, contando su robot. Y bueno, pues fue un poco lo anecdótico. Y te das cuenta cuando se trata de hacer trabajos con robot en un entorno seguro, pues ahí te das cuenta de dónde están las limitaciones hoy en día. Claro. Vamos a ir un poco hemos hablado de tu investigación, a tu carrera académica como tal. Nos has dicho que eres catedrática y eres una de las pocas catedráticas que probablemente que haya en España y de ingeniería aún menos. ¿Has notado o te has dado cuenta de dificultades, mayores dificultades? Porque llegar a ser catedrático, catedrática no es fácil, ya de entrada, pero que tus compañeros por el hecho de ser mujer. Yo personalmente no, sinceramente, pero nunca lo he sentido, ni ahora ni cuando estudiaba. Al revés, yo te diría que, por ejemplo, yo cuando estudié ingeniería en electrónica, es verdad que en la técnica, porque por aquel entonces estaban lo que eran las antiguas ITIS, las ingenierías técnicas industriales, que eran carreras de 3 años, luego si querías hacer las superiores era de 5. Bueno, entonces en ITI, en la técnica, a lo mejor pues había un 5% de mujeres, pero cuando hice la superior, cierto es que éramos un grupo muy pequeño en clase, pero yo era la única chica. Y al revés, yo creo que mis compañeros han sido siempre maravillosos y cualquier cosa positiva que han visto en mí me la han reforzado siempre. Pues tú te encargas de tal, o tú presentas el trabajo, o cada uno teníamos un rol, pero porque era nuestro rol natural de alguna manera, y supimos reconocernos en esos roles y explotarlos, ¿no?
Nunca hubo esa rivalidad, ni tú eres chica, no lo haces, es que eso yo nunca lo he vivido. Entonces, y luego cuando lo mismo, haciendo mi tesis o incorporándome a este grupo, con el que ya llevo casi 20 años, yo te diría que todo lo contrario en mi caso. Sabemos que también es verdad que tú has participado en eventos para dar visibilidad a mujeres en la ciencia. En tu caso no has vivido esta situación en la que a lo mejor estás en desventaja, pero ¿cuál crees que es la importancia de dar visibilidad a mujeres trabajando en ciencia y en tecnología? Hombre, yo creo que es necesario, primero porque hay mujeres que lo hacen, entonces debe visibilizarse el trabajo por igual de todos. Y es cierto que estas áreas pecan un poco de escasez de mujeres y es muy necesaria la presencia femenina. Por lo tanto, lo que hay que intentar hay que entender que esta visibilización nos viene bien para atraer el talento femenino en áreas donde de forma natural no hay talento femenino. Y es muy necesario que lo haya por cómo está evolucionando la tecnología y cómo está impactando en la sociedad. Entonces, hay que entender que si las mujeres no son partícipes del desarrollo, ya no del uso, sino del propio desarrollo, esa diversidad que se requieren en los desarrollos la estamos perdiendo. Y por tanto, luego estas tecnologías impactarán quizás no necesariamente bien en los sectores que no han estado involucrados en su desarrollo, ¿no? Porque esa sensibilidad no se ha reflejado ahí y por tanto pues luego puede que te impacte muy negativamente el uso de esa tecnología. Entonces yo creo que ya no se trata incluso de solo de hombres y mujeres, se trata de que los desarrollos, especialmente de la inteligencia artificial, intervengan cuantos menos sesgos posibles, mejor, cuanto más diversidad, mayor. Y ahí es una labor, yo creo, muy importante el tema de la visibilidad, atraer. Y sobre todo porque yo creo que también tenemos culturalmente una idea errónea de las ingenierías. Pensamos que son cosas muy abstractas, que para las cuales las mujeres no valemos, o no, ya no es que no valgamos, sino que no nos encajan, no nos interesan. Y no es verdad. No es verdad. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio de mostrar la realidad de lo que es una ingeniería, porque es tan sumamente interesante y tan atractivo y tan práctico y tiene una capacidad de impacto tan grande que es que no podríamos pensar que ninguna mujer ni ningún hombre, porque en otras áreas de la ingeniería también faltan hombres, que no solamente la balanza va para un lado, ¿no? Que no es una tontería pensar que no nos vaya a interesar a todos. Entonces, por lo menos se trata de visibilizarlo y de darlo a conocer y luego que cada cual decida lo que quiera. Pero sí que hay que hacer ese ejercicio porque creo que no se entienden demasiado bien algunas ingenierías. ¿Cómo dirías a alguien que no trabaja en esto que es tu día a día como ingeniera en robótica? Pues mira, la suerte que yo tengo es que, porque al final tu carrera la puedes enfocar de muchas maneras. Puedes dedicarte a transferencia y querer patentar y sacar productos al mercado. Puedes volcarte mucho en docencia, por ejemplo, intentando mantener una línea de investigación que es obligatoria para poder subsistir en la universidad, ¿no? Por suerte, lo puedes hacer. Con lo cual, en mi caso, no me aburro. Al revés, estoy siempre que casi que no llego a todo. Entonces, te podría decir que me encanta dar clase, hay una componente docente importante en mi trabajo, con lo cual, pues, durante el año, pues, tengo mis clases, mis alumnos, mis tutorías, mis exámenes, eso me hace estar en contacto con gente que me encanta y además todo transcurre en un entorno muy de respeto, tengo que decir, tengo mucha suerte porque disfruto mucho en clase y yo creo que mis alumnos también vienen y disfrutan de estar y aprender. Quien quiere, claro, quien no, pues no viene. Pero estamos en este entorno abierto y flexible y libre de cada cual, pues oye, pues haz lo que quieras o puedas, ¿no? Entonces eso por un lado y luego pues tengo mi grupo de investigación maravilloso, tengo pues una suerte que no me la creo de la gente con la que trabajo, para mí es fundamental el equipo, súper fundamental y es algo que intentamos entre todos cultivar a nivel sobre todo personal, para que todos nos sintamos cómodos, que cada cual desarrolle la faceta que mejor le venga, sin descuidar sus responsabilidades, ¿no? Pero ahí yo creo que hemos llegado a un balance muy, muy positivo, hay perfiles muy diversos, incluso en edad también,
y hemos conseguido hacer un grupo maravilloso y sacamos todos los proyectos adelante. Yo soy me gusta el reto, estoy siempre motivada a pedir proyectos y conseguir dinero y hacer cosas, entonces los tengo también a ellos motivados y van saliendo proyectos, por suerte, y veces que dicen, madre mía, ahora tengo que resolver todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos llegando con mucha ilusión, mucha motivación, porque los proyectos son muy interesantes, la verdad. Entonces, mi día a día es esto, reuniones, laboratorio, ver cómo avanzamos, escribir artículos, ir a conferencias, divulgar lo que hacemos, que creo que es fundamental, atender a los alumnos, y luego hay una parte, bueno, pues a la que yo dedico mucho tiempo, que es a la divulgación, porque me gusta y porque, bueno, pues me encanta conocer gente nueva y ir a sitios donde aprendes también de lo que otros divulgan, y eso es maravilloso. Y parece que no, pero todo permea y al final aquello que escuchaste o aquella persona que conociste termina, no sé cómo, siendo parte de tu experiencia, incluso laboral, y colaboras y eso te hace crecer y sentir que no vienes a hacer un trabajo como un autómata, para eso ya tenemos a los robots que hacen siempre lo mismo, y que tú tienes pues tu valor añadido a esos robots es otro, ¿no? Es esa componente más creativa ¿no? y de como directora de orquesta en este caso. Entonces, bueno, yo estoy feliz, la verdad. Cansada también a veces, reconozco, pero muy contenta, muy feliz. Y ahora que tenemos sobre la mesa todo lo que haces actualmente, ¿cuál es tu siguiente reto? ¿Qué es una cosa que en un futuro te gustaría hacer? Bueno, mi reto fundamental ahora mismo es hacer una órtesis cervical que realmente podamos sacar al mercado. O sea, bueno, ya con conseguir impactar en algún paciente de ELA, que la pruebe que note mejoría. Creemos que tenemos esa capacidad de hacerlo, estamos en ello, ya casi tenemos un primer prototipo muy experimental, muy de validar tecnología, más que todavía llevarlo al uso por pacientes, pero yo estoy muy esperanzada con que podamos hacer algo ahí interesante y yo pues es la idea que tengo, ¿no? Yo vengo a trabajar pensando, esto un día igual, y tengo en la mente tengo a ciertas personas que conozco con ELA y entonces me los imagino, ¿no? Impactando en su vida y entonces, bueno, desde ese lugar es mucho más motivador venir a trabajar y reunirnos y cuando hay un problema, pues siempre piensas, bueno, el problema realmente no lo tenemos nosotros, lo tienen otros y lo nuestro, pues nada, hay que seguir y superando las barreras. Sí, sí, pues eso de verdad es una motivación. Mucha. Sí, probablemente muy poderosa. Sí. Y ahora, para hacer especulaciones, ¿cómo ves tú el campo de la robótica de aquí en 20 o en 30 años? En 20 o 30 años vamos a estar muy rodeados de robots, mucho, y yo lo que sí que espero es que es una relación cordial en el sentido de que realmente dediquemos los esfuerzos en desarrollar robots que nos beneficien, que nos impacten en nuestra calidad de vida, porque se pueden dedicar a otras muchas cosas, los fondos, los robots, todo. Entonces yo creo que el esfuerzo lo tendríamos que poner en desarrollar robots asistenciales que realmente nos hagan la vida cómoda. No que nos atonten, no nos malinterpretemos, ¿no? Pero sí que sí, sobre todo si tenemos necesidades de cualquier índole, física, mental, pues podamos contar con estas plataformas para mejorar, para sentirnos mejor, desde el acompañamiento a una rehabilitación, a por ejemplo, en un quirófano, un robot que gracias a los avances pueda realizar operaciones de forma mínimamente invasiva, con un postoperatorio maravilloso. Eso es una pasada y yo creo que, por ejemplo, en cirugía se ha avanzado muchísimo. Entonces, yo creo que es la robótica por la que hay que apostar, por la que nos proteja como seres humanos y si ya encima pensamos que nos pueda unir un poquito más, comunicarnos mejor, pues sería lo ideal. La pena es que, bueno, pues hay otros intereses y al final los desarrollos que en sí no son ni malos ni buenos, pero van pues por donde están los fondos y muchas veces esos fondos se invierten en otras cuestiones que no son precisamente el poner al humano en el centro, sino los intereses personales de cada cual en el centro. Y ahí tenemos el conflicto. Sí, desde luego. Hasta ahora hemos hablado como de los aspectos muy positivos de todo esto, pero ¿cuál sería para ti un aspecto negativo o hay algún momento de toda tu carrera en el que hayas pensado no quiero seguir haciendo esto, quiero dejarlo tanto porque no te veas capaz como porque las cosas no están saliendo? Pues mira, sí que es verdad que tuve, pero cuando hacía la carrera, un momento de crisis, yo recuerdo hablarlo con mi madre, yo lo voy a dejar.
y creo que fue en segundo de carrera, porque no veía la utilidad de lo que estaba aprendiendo, porque hasta el segundo era todo muy teórico, mucha matemática, y no había prácticas realmente. Ahora, fíjate, eso ha cambiado mucho. Yo creo que en los grados actuales la parte práctica interviene desde las etapas muy tempranas, pero antes no. Entonces, claro, no veía, no sé, no es que no me interesara, es que no sabía ni para qué servía. Entonces, pero claro, luego ya aguanté un poquito porque, bueno, en eso soy bastante constante, lo que empiezo lo acabo. Entonces, nada, seguí y en tercero ya empezamos a cacharrear y ya hice mis circuitos, mis resistencias, mis condensadores, aquello funcionaba, veías las señales, cómo entraban y cómo salían y tú decías, madre mía, esto es como un puzzle, ¿no? Un poco. Y a mí eso siempre me ha gustado, las cosas muy metódicas que se ven, que se visualizan, que se entienden. Eso siempre ha sido muy atractivo. Entonces me reenganché. La crisis no duró más que ese poquito. Afortunadamente, porque para todo el desarrollo. Pero de todas maneras yo creo que hay que tener una mente muy abierta pero en general, en cualquier carrera que uno embarque. Porque nada es lo que parece. Tú lees el título de una carrera, de una titulación y ya piensas, te haces una idea que seguro nada tiene que ver con lo que luego finalmente es. Entonces, no hay que tener la expectativa, hay que vivir el día a día y entender la transición por la carrera como una etapa más de aprendizaje, no solamente en la parte técnica, en la parte relacionada con la carrera, sino una experiencia personal que te da habilidades pues, para enfrentarte a exámenes, organizarte, tener una capacidad crítica, aprender a exponer en público y este tipo de cosas. Y luego, sintámonos libres de cambiar, no pasa nada, la vida es larga y la carrera es que son 4 años. Entonces, bueno, pues si dura 6, pero te has llevado esa formación, que 6 no es nada. Y más ahora que hablamos de formación continua. Ahora no es como antes, que acabas la carrera y se acabó estudiar, ¿no? Cosa que tampoco era así antes. Pero bueno, ahora es que nada de nada. O sea, llegas a una empresa y te tienes que aprender pues, y especializarte en lo que en esa empresa pues, se necesite, ¿no? Y es así, en esa y en todas. Incluso en la universidad. Sí. Bueno, ya muchísimas gracias por todo esto. Vamos terminando con las 2 últimas preguntas que les hacemos a todas las entrevistadas. La primera es que nos des 3 palabras para resumir tu carrera en investigación. Bueno, yo diría que hay 3 palabras fundamentales. Una sería el esfuerzo, clarísimo, sin esto no... Lo primero es el esfuerzo, ¿no? Luego yo creo que en la segunda capa iría el trabajo en equipo. Eso es fundamental, tener un equipo sólido. Sola no se hace nada, nada de nada. Vamos, yo no estaría aquí si no fuera por el equipo. Y luego yo creo que ilusión, motivación, tener un objetivo muy claro donde quieras impactar y que no lo pierdas de vista nunca, ¿no? Porque muchas veces si no lo tienes, quizás no encuentres sentido a lo que haces y bueno, eso no puede, hay veces que no te lleva a ningún lado. Entonces esas 3 serían para mí las fundamentales. Y la segunda pregunta es que ¿qué consejo le darías a la Concha que era pequeña? Pues yo creo que ninguno, fíjate, porque si yo pienso como yo era, y creo que somos todos cuando nos enfrentamos a esas cosas, hombre, evidentemente escuchamos a lo que nos dicen nuestros padres y demás, pero al final yo creo que tenemos y debemos hacerlo así, tenemos el derecho de un poco de decidir libremente lo que queremos hacer en nuestra vida, no la de los demás. Entonces yo casi que no me atrevería a darme ningún consejo. Yo me he ido redescubriendo porque lo que luego pensaba que me gustaba luego no tanto, entonces es redescubrirte continuamente y poderlo hacer y desviarte del camino ese hacia el nuevo que realmente ahora te interesa. Yo creo que eso es un lujo el poderlo hacer y creo que sería importante que todos pudiéramos ejercer esa libertad de decidir por dónde quieres ir en cada momento. Entonces, ser libres de equivocarse y porque ahí es donde te reencuentras realmente. Pues muchísimas gracias por este hábito que has compartido con nosotros. Un gustazo. Y nos vemos en la próxima entrevista.